Buenas noches, compañeros y compañeras sindicalistas, especialmente nuestros camaradas electricistas. Mi nombre es Jesús Montes y vamos hoy a darle continuidad a estos círculos de estudio en los que hemos estado por ahí estudiando el contrato colectivo de trabajo celebrado entre la CFE y el SUTERM. Y bien, por favor les encargo que todos tengan su micrófono cerrado. Ya abriremos un espacio para preguntas y respuestas y eh, haremos la retroalimentación que hemos estado haciendo en estos espacios. Muy bien, entonces vamos a proyectar nuestro contrato. Ventana, contrato colectivo. Listo. Bien, la semana pasada estuvimos hablando sobre la cláusula 3, que es el concepto, las definiciones que nos vamos a encontrar a lo largo y ancho del contrato colectivo. Y bueno, es un poco extenso, nos quedamos en el inciso M, hablamos de lo que era un trabajador, qué se va a entender por trabajador cuando aparezca este término en el contrato colectivo de trabajo. Y bueno, ya veíamos que era toda persona física que preste a la CFE un trabajo personal y subordinado. Hablamos de lo que era la subordinación también. Y si quieren saberlo, vean la parte 3 de estos círculos. Era nada más para contextualizarnos. Ahora, algo bien importante. Dice, ¿qué son los trabajadores permanentes? Nos dice nuestro inciso N. Y dice que son los que desempeñan puestos de base de función necesaria y permanente en la CFE y que se consignan en los respectivos tabuladores anexos al presente contrato, los cuales pueden clasificarse de la siguiente manera. Y bueno, aquí vamos a hacer una pausa, porque habla de puestos de base, de función necesaria y permanente en la CFE y que se consignan en los tabuladores. En el, me parece que fue la parte 3, hablamos de lo que eran los tabuladores, de hecho los transmitimos, veíamos que era como este escalafón de salarios dividido en grupos orgánicos y niveles de desempeño, y entonces, pues justamente es lo que dicen, ¿no? Que estos trabajadores permanentes van a estar consignados específicamente a estos tabuladores que ya observamos en la sesión pasada. Entonces, esta gente, estos trabajadores permanentes van a tener un puesto con un tabulador específico dentro de esta escalera de salarios, ¿no? De remuneraciones. Ahora, dice que se clasifican de dos formas. La primera dice que son titulares. Dice son los propietarios de puestos tabulados o que se tabulen, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Pues cuando finalmente se obtiene un contrato por tiempo indefinido en el que pues se te asigna un puesto con un número de plaza, con un salario tabulado, y entonces ya te podrías denominar trabajador permanente, ¿sí? Y también hay otro tipo de trabajador permanente que son los sustitutos. Y dice que son los titulares que pasen a ocupar las vacantes temporales que dejen otros titulares. Y pues yo creo que no hay mucha explicación aquí, pero sí sería importante solamente resaltar que los sustitutos deben de ser previamente eh, trabajadores permanentes en otro puesto para podérseles llamar sustitutos trabajadores permanentes, ¿sí? Porque, por ejemplo, tenemos a los trabajadores temporales que también cubren o sustituyen a algún titular, pero no por eso se les denomina trabajadores permanentes, ¿no? Bien, en ese sentido tenemos el inciso O, que habla precisamente de los trabajadores temporales. Y dice
que son los que se contraten para ocupar un puesto creado por tiempo fijo, cuya función sea de igual o distinta naturaleza que la de los tabulados o los que se contraten para cubrir una vacante temporal o los que se contraten para realizar actividades adicionales al trabajo permanente, por así requerirlo la CFE. Y aquí pues empieza a ver un poco más complejo el asunto, ¿no? Porque, bueno, al hablar de ocupar un puesto creado por tiempo fijo, pues entonces quiere decir que es por tiempo determinado. ¿Qué quiere decir esto? Eh, para darles un ejemplo, a lo mejor un trabajo de temporada, ¿no? Que les llaman. En algún momento, a lo mejor, digo, en CFE no sé si hay esta clase de puestos de temporada, pero en algunas otras empresas sí es muy común ver los trabajos de temporada navideña, ¿no? Por ejemplo, en los que las empresas requieren más personal y se les da un contrato por tiempo determinado. Ahora, dice que estos puestos, dice, cuya función sea igual o distinta naturaleza que la de los tabulados. ¿Qué quiere decir esto? Justo lo que les acabo de decir. A lo mejor es por un trabajo de temporada que no sea parte de las actividades cotidianas de la empresa, pero que se ocupe para un punto, para alguna campaña, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor, no sé, para promover alguna campaña de ahorro de energía o no sé, se me pudiera ocurrir ese ejemplo. Ahora también dice que los que se contraten para realizar actividad, perdón, o los que se contraten para cubrir una vacante temporal, en esa pues es muy sencillo, ¿no? Los movimientos transitorios respecto a incidencias por vacaciones, incapacidades, eh, que eso es como lo más frecuente. Permisos, bien. Ahora también dice que los que se contraten para realizar actividades adicionales al trabajo permanente. Y aquí podemos tener este tipo de puestos como los que a lo mejor aquí sí nos ha tocado ver algunos, que se crean programas de modernización de los medidores o de cuestiones muy específicas que se ocupen para la actividad propia de la empresa, ¿no? Y aquí, nada más que esa tesis no la encontré ahorita, pero hay que ver muy bien también este aspecto del trabajo continuo en una plaza de nueva creación, en una plaza adicional, porque el estar supliendo una vacante o un puesto adicional o temporada o por tiempo determinado y que permanencia o desarrollo continuo de nuestras actividades me parece que son por alrededor de 2 años, generan un derecho, generan un derecho eh, donde pues básicamente lo que se genera es este derecho de permanencia, toda vez que pues así lo establece la ley. Voy a tratar de localizar esta jurisprudencia para mostrárselas. Y lo que dice es que básicamente por el simple paso del tiempo en un mismo puesto, se tendría que entender que no es un trabajo temporal, sino, sino permanente. Esa sería la circunstancia. Bien, después de este primer párrafo del inciso, viene aquí otro párrafo, segundo párrafito, que dice, para el reconocimiento de su antigüedad, se les aplicará el procedimiento establecido en el inciso P, el que sigue, de esta cláusula, y lo dispuesto en la cláusula 41, que habla de los trabajadores temporales. Pues hasta ahí creo que todo está claro, pero vamos a pasar, y aquí empieza lo interesante, porque el tema de la antigüedad es todo un caso.
Vamos a darle lectura, luego les voy a proyectar un criterio que ya lo hemos compartido ampliamente entre los grupos, entre las redes sociales, porque sí viene a cambiar un poco el paradigma de lo que se entendía o se entiende de la cuestión del reconocimiento de la antigüedad aquí en la CFE. Bien, dice, inciso P, antigüedad en CFE, periodo durante el cual un trabajador ha prestado ininterrumpidamente sus servicios en la CFE o en el que surta sus efectos el contrato de trabajo con responsabilidad para la CFE. La antigüedad de los trabajadores temporales contará a partir de la fecha en que hubieran iniciado la prestación ininterrumpida de sus servicios en la CFE. Ahora dice, la CFE computará la antigüedad de los trabajadores temporales que hubieran prestado servicios ininterrumpidos siempre que entre una contratación y otra no hayan transcurrido un lapso de más de 60 días naturales. En estos casos se computarán todos los días pagados. Bien, pues básicamente aquí lo que dice la cláusula es que antigüedad pues es el periodo en el que se ha prestado un servicio ininterrumpidamente a CFE o que haya surtido sus efectos el contrato de trabajo con responsabilidad para la CFE, que era justo lo que platicábamos hace un momento. Bien, ahora les voy a poner yo el criterio, porque aquí es, digo, a lo mejor entre palabras más, palabras menos, pues básicamente lo que dice es que tu antigüedad va a ser aquella en la que se haya prestado el servicio ininterrumpidamente y que si te liquidaron por transcurrir el tiempo por más de 60 días, entonces ya perdiste todo lo que hayas trabajado antes. A grosso modo, eso es lo que dice este inciso. Y dice, nada más te voy a considerar los días pagados, ¿no? Pues cosa que parece lógica, pero vamos a darle lectura a la tesis que ya por ahí hemos hecho, eh, hemos difundido ya por distintos medios. Bien, esta tesis se encuentra en el Semanario Judicial de la Federación, con el registro 2026-685. Es una jurisprudencia o es de carácter obligatorio, es de tribunales colegiados y es del 2023. Es calientita del 16 de junio. Y tiene como rubro Antigüedad General de Empresa de los Trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, CFE. Tienen derecho a su reconocimiento, no obstante que se les haya pagado el periodo en que laboraron como temporales. Bien, entonces, ¿qué es lo que dice esta tesis? Ya el rubro, pues ya nos va diciendo que esto habla de antigüedad, que trabajan en CFE, y que esto es referente al reconocimiento de la antigüedad y de los temporales a los que incluso se les haya pagado, se les haya liquidado su antigüedad por el transcurso de los 60 días sin trabajo, ¿no? Que ya conocemos nosotros. Mi playera del Sijuila, se vea. Bien, dice, hechos. Trabajadores permanentes de la CFE reclamaron el derecho al reconocimiento de la antigüedad general de empresa de los lapsos que elaboraron como empleados temporales. ¿Qué criterio se tomó en este aspecto? Dice, este tribunal determina que los trabajadores de la CFE tienen derecho al reconocimiento de la antigüedad general de empresas que hayan generado, no obstante que se les haya pagado el periodo en el que laboraron como trabajadores temporales. Y aquí
pues vamos a entrar un poquito a lo que es la cláusula 41, pero sí es importante que la ley, que la leamos ahorita y posteriormente la volvamos a leer porque es un tema importante. Dice, de las cláusulas 3, inciso O, que vamos a leerla ahorita, que ya la acabamos de leer, pues, perdón, y 41 del contrato colectivo de trabajo celebrado entre CFE y el SUTERN, se advierte que los empleados temporales gozan del derecho al reconocimiento de la antigüedad general de empresa de los lapsos que hayan laborado con esa calidad, o sea, como temporales, cuando prestan sus servicios como trabajadores permanentes para el patrón. O sea, que al trabajador permanente le reconocen lo que trabajó como temporal. Hasta ahí creo que no hay duda. En esa tesitura, el hecho de que una contratación temporal sea interrumpida por un periodo mayor al establecido en el pacto colectivo y el patrón liquide ese periodo y pague al trabajador la prima de antigüedad respectiva, o sea, que no trabaje en 60 días y le liquiden su antigüedad, dice, no trae consigo que si en el futuro el mismo trabajador vuelve a ser contratado y en su momento se le otorgue la planta o base, naciendo así el derecho a que se le reconozca su antigüedad general de empresa, deba desconocerse o descontarse el periodo o periodos en los que laboró como trabajador temporal, aun cuando haya existido interrupciones mayores a 30 o 60 días, pues la antigüedad genérica es la creada de manera acumulativa y se adquiere desde el primer día de labores, no obstante sus interrupciones en el servicio. De ahí que para su cómputo debe tomarse en cuenta los diferentes periodos que la integran, aunque sean discontinuos, o sea, un día sí, otro día no, etcétera, y tales interrupciones sean mayores a 60 días. Máxime que no debe confundirse el derecho contractual a recibir el pago de la prima de antigüedad correspondiente cuando se actualicen los supuestos normativos al diverso derecho de los trabajadores a que cuando se les otorgue la base o planta, se les reconozca para el cómputo de su antigüedad general los periodos laborados en calidad de trabajadores temporales, ya que la antigüedad general de empresa incide en otros beneficios o derechos independientes al del pago de la prima respectiva. Por ejemplo, en la jubilación o en el otorgamiento de permisos o estímulos contractuales por años de servicio. Entonces, es ilegal establecer que el haber pagado las primas de antigüedad correspondientes a periodos en los que los trabajadores prestaron sus servicios como temporales extinga por sí su derecho al reconocimiento de la antigüedad general de empresa, ello sin demérito de que las erogaciones efectuadas por el patrón en su favor por concepto de antigüedad puedan deducirse de la liquidación final, con lo cual se evitará el doble pago. Pues entre muchas letras es muy simple. Si eres temporal y te dan tu base, aunque te hayan liquidado el tiempo que hayas laborado como trabajador temporal, todos los días que hayas laborado, todos los días que hayas laborado se van a acumular a tu antigüedad general de empresa. Más o menos es lo que dice la jurisprudencia. Entonces, ya con esto le avanzamos un poquito a la cláusula 41, pero por lo pronto vamos a ver qué tanto le avanzamos a la cláusula tercera. Ahorita tome nota, si hay alguna duda lo platicamos y podemos solventarlo y si no, tomamos nota para la próxima sesión. Entonces, ya vimos aquí el inciso P, ahora vamos a seguir con el inciso Q. Y dice el inciso Q, escalafón. Esto se pone más bueno en cada momento.
Entonces, dice que es el escalafón, sistema de ascenso de los trabajadores de un grupo orgánico a otro superior de la misma rama de actividad, en puestos vacantes o de nueva creación dentro del plan de carrera de cada rama de actividad en cada centro de trabajo, para los cuales haya obtenido la constancia de aptitud respectiva mediante el proceso de selección correspondiente. Y entonces, de repente empezamos a escuchar muchos términos que no conocemos, pero no se espanten. Todos estos conceptos que se mencionan en este inciso se definen más adelante. Entonces, bueno, básicamente, ¿qué es el escalafón? Es un sistema de ascenso. Es decir, el ascenso es para arriba, ¿eh? No es para abajo. Si no sería descenso. Entonces, ni para un lado, ¿eh? Ni para un lado, porque luego también se abrió la dinámica el otro día de que si hay ascensos para un lado, y esos no son ascensos. Esos son movimientos laterales que no tienen nada que ver con el escalafón. Bien, repetimos, el escalafón es un sistema de ascensos. Dice que de un grupo orgánico a otro, y aquí en el inciso R vamos a ver que es un grupo orgánico, no se espanten, vamos para allá. Dice de un grupo orgánico a otro superior de la misma rama de actividad. También vamos a ver que es una rama de actividad. Bien, entonces dice que de un grupo orgánico a otro, dentro del plan de carrera, dentro de su rama de actividad, en el centro de trabajo. Y aquí un punto bien importante, compañeros, bien importante. Ahorita vamos con la retroalimentación, mi compa AA. Dice, para los cuales se haya obtenido la constancia de aptitud respectiva. Y entonces, pues aquí se pone la cosa bien interesante porque, pues, ¿qué pasa si no hay constancias de aptitud para acceder al escalafón y acceder a un puesto de un grupo orgánico superior? Y eso es, aquí empiezan a verse todas las incógnitas, ¿no? Porque luego hemos observado, al menos aquí en el Valle de México, pues yo recibí mi constancia de aptitud del puesto 10 años después, sí, 10 años después de estar en el puesto de profesionista. Eh, Sabemos que aquí hay un tema, una contingencia, ¿no? Todo fue emergente, pero bueno, es mucho tiempo. Y esa es otra gran área de oportunidad porque sí se debe de fomentar la capacitación de los trabajadores, eh, eh, pues para que puedan obtener las constancias que les den las habilidades necesarias para poder trabajar en un puesto superior, ¿no? Porque un puesto superior se supone que conlleva mayores responsabilidades e incluso riesgos. En nuestro caso, pues hay muchos riesgos con el trabajo de los compañeros de campo. Bien, vamos a leer por último, vamos a leer por último lo que es un grupo orgánico para no quedarnos con la duda de qué es un grupo orgánico. Entonces dice que el grupo orgánico es conjunto de puestos de las diversas ramas de actividad a los que por requerir igual o similar grado de conocimiento, habilidad, responsabilidad, preparación y experiencia, les corresponde el mismo rango de salario. Y con esto me acuerdo de este comentario que hizo el compa Tejeda en una de las sesiones pasadas en que decía, oye, pero es que ¿por qué estos de este puesto ganan lo mismo que el liniero? Y entonces, pues es por esto. Los puestos se van a ir encasillando en los distintos grupos orgánicos y habrá, esto ya será una cuestión propia que se deba de platicar entre empresa y sindicato de cuáles son los puestos o en este caso
sí, los puestos que deban de ir a lo mejor en un mismo grupo orgánico. Y como vimos, todo el tema de los tabuladores van con sus grupos orgánicos, sus niveles de desempeño, y entonces es como una gran escalera. Y ahí se van insertando cada uno de los puestos en los que habrá coincidencias, en los que para la empresa y sindicato, pues sean puestos a lo mejor con distintas actividades, pero con habilidades, responsabilidades, preparación y experiencias similares, que nos den como resultado, pues a lo mejor el mismo salario tabulado, ¿no? Y entonces, si quieren, vamos a pararle aquí. La próxima sesión esperemos ya terminar la cláusula 3. A lo mejor hacer otro repaso de lo que era el tabulador para que nos quede esto más claro, porque platicado, pues lo podremos medio entender, pero gráficamente eh, creo que visualmente es más sencillo captar el tema de los grupos orgánicos, de las ramas de actividad, de los salarios tabulados. Es más, miren, aquí lo voy a abrir ahorita. Aquí está. Aquí está. Estos son los de distribución. Bueno, pero estos son los de todo el país, donde se aprecia de forma completita. Estos son todos los tabuladores, todos los grupos orgánicos que existen en la CFE. Bien, entonces ya vimos que son 39 niveles, 30 niveles, perdón. Desde el salario más bajo hasta el salario más alto son 30 niveles de desempeño. Y son 12 grupos orgánicos. Claro que sí, compa Saúl, ya lo hemos compartido ahí en los distintos grupos, pero si no estás, escríbeme ahorita en un momento y te lo comparto. Bien, estos son los grupos orgánicos, estos rectangulitos que están aquí, y los niveles son estos que van para arriba, ¿no? Que cada grupo orgánico tiene 12 niveles de desempeño, ¿ya se fijaron? 1 a 12, 1 a 12, 1 a 12. Entonces, bueno, esto nomás era para ilustrar un poco de lo que estamos acá hablando con incisos y letras y números y todo esto. Bien, pues vamos a parar aquí, ya son 8:34. Si alguien tiene alguna participación, por ahí había levantado la mano el compa AA, y luego levanten su manita nada más pues para saber aquí en qué orden voy a pasar las voces. AA, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, compañeros. Fíjate que acá nosotros tenemos un detalle, ahorita que estás tocando el tema de los grupos orgánicos y todo este tipo de cosas. Compañeros de otras centrales, como lo es Petacalco, sí están bien definidos, por ejemplo, el puesto de fogonero, turbinero y el ayudante. Esto te estoy hablando del departamento de operación, ¿de acuerdo? Y nosotros acá solamente estamos como ayudante de operación 3 y nada más. Entonces, no hay esa diferencia salarial, siendo que obviamente las responsabilidades y las actividades son totalmente distintas y que todas las demás centrales sí tienen esa diferencia salarial que te dicen, ¿sabes qué? Tú eres fogonero, tú eres turbinero y tú eres ayudante. Bueno, esa es una. Dos, ahorita que mostrabas tú el documento donde vienen los grupos orgánicos y los niveles de desempeño, mi duda ahí radica en ya los niveles de desempeño, pues a raíz de que se quitaron esos, ¿sería ahí una actualización a esa tabla tabulador o eso se podría seguir manejando como tal? Esa es la segunda. Y la tercera, algo chusco, cuestión de que todos, como dicen, conozcamos y nos metamos tantito nada más. Me dio un montón de risa cuando compartían el, el tabulador nacional. Es
híjole, se me hizo bastante gracioso ver la categoría de coordinador de decanes en las oficinas nacionales del CEN. O sea, véanlo, búsquenlo. Tú tienes ahorita ahí, Jesús, luego ahí donde dice dónde está ubicado el puesto, vete ahí donde dice oficinas, su nivel empieza desde 251 pesos, o sea, gana lo que por encima de muchos puestos iniciales en nuestras carreras dentro de comisión, y dices, coordinador de decanes, ah, caray, ¿esa qué función tiene? Es todo, compañeros, muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, mi compa. Mira, retroalimentando un poco el tema la primer comentario que hiciste, pues es facultad de la organización, de la estructura orgánica de cada centro de trabajo, pues en todo caso diseñar su estructura, ¿no? Me generaría cierta lógica entender que tal vez no todas las plantas por su propia naturaleza tengan la misma estructura. Sin embargo, lo que son los tabuladores son el punto de partida para darle funcionalidad a los centros de trabajo. Y claro, la evaluación del nivel de remuneración o del tabulado que le corresponda a determinado puesto, pues ya tendrá que ser analizado en conjunto tanto con empresa como con sindicato, ¿no? Eso me suena con toda la lógica del mundo. Ahora, referente al aspecto de los niveles de desempeño, pues efectivamente, o sea, sabemos que estos niveles era el punto de referencia o el escalafoncito que sabíamos que íbamos a pasar de una o de otra forma en determinado nivel, cada compañero a través de la cláusula 44, que justamente era el otorgarte un nivel de desempeño por la remuneración y por la, ¿cómo se llama? Pues con todo este tema del convenio de productividad. En ese sentido, creo que, pues sí, ahora en la actualidad yo también me he cuestionado, bueno, ¿y para qué tenemos los niveles si ya no podemos tener acceso a ellos, ¿no? Pero eso yo creo que, pues por una parte, quedó un poco ambiguo el tema, sin embargo, yo no creo que no haya la posibilidad de que se celebre un convenio entre empresa y sindicato justamente para, pues, subirte de nivel de desempeño, ¿no? A lo mejor subirte del 1 al 3 o digo, los convenios entre empresa y sindicato, yo creo que esos siguen estando vigentes y sobre todo en un aspecto, si tenemos la tabulación ascendente, está ahí en los tabuladores, pues yo creo que se podría celebrar un convenio particular, no de forma colectiva y general, como lo teníamos en el contrato colectivo de trabajo, en el que ya sabíamos cuál era el 1, 2, 3 para obtener un nivel de desempeño, pero yo creo que de forma particular, pues pudiera darse alguna particularidad, ¿no? Muy bien, compa Mauricio, adelante. Hola, buenas noches, Jesús. Buenas noches a todos. Por ahí tengo dos preguntas y que se volvieron dudas. Dentro de las definiciones, nada más se menciona dos tipos de trabajadores, ¿no? Que es permanentes y temporales. ¿Es afirmativo? No, porque más adelante vienen los eventuales, sí define a los eventuales más adelantito. Aguántate. Ok, No sí, exactamente, precisamente a eso iba. En la cláusula 41 ya habla de trabajadores eventuales, ¿no? Entonces, de acuerdo a la definición que ahorita nos ilustraste de los trabajadores permanentes y trabajadores temporales, al final de cuentas, para la antigüedad genérica, involucra a todo el trabajador, sea permanente, o sea, más bien dicho, sea temporal o sea eventual, ¿no?
la jurisprudencia es muy clara, ¿eh? O sea, sabemos que la condición jurídica de uno y otro es diferente por la propia naturaleza del trabajo. Sin embargo, yo creo, como muchos compañeros que a lo mejor trabajamos en algún momento en construcción, eh, pues igual se llegaron a ganar demanda de antigüedad por el tiempo que trabajaste como eventual, porque toda vez que nunca fue por tiempo determinado, realmente la condición de trabajo fue más allá de una obra determinada, ¿no? Que es lo que establece la condición de ser eventual de la construcción o ser temporal, ¿no? Por la naturaleza del trabajo. Pero cuando esa naturaleza se desvirtúa por el hecho de que pues, vas de obra en obra y permanentemente, pues, y trabajándole a la misma empresa, con la subordinación y con todos estos aspectos que se debe de valorar para determinar qué trabajador, si eres trabajador y cuál es tu calidad. Entonces, sí es un tema bastante interesante, pero lo que leímos ahorita se refiere únicamente a los trabajadores temporales. No creo que le aplique esto a los trabajadores eventuales, independientemente de que, como lo acabo de platicar, a lo mejor la naturaleza de su trabajo quede superada por las condiciones permanentes que tienen en el desempeño de sus labores, ¿no? Sí, así es, de acuerdo a la definición que mencionaste, pues al final de cuentas son trabajos permanentes, ¿no? En algunos casos, porque en algunos otros casos sí se trabaja la obra, se les liquida y pues muchas gracias y tan, se acabó la relación de trabajo cumpliendo con estas condiciones propias de la naturaleza de la actividad, ¿no? Así es. Sí, y ya más arriba, bueno, la ley está por arriba del contrato, también leyendo la ley, ahí sí no hace la diferencia, nada más habla precisamente de los trabajadores que prestan el servicio a una empresa. Y ahí precisamente especifica lo que menciona el contrato colectivo de los 60 días, cuando hay una relación de trabajo del trabajador hacia la empresa, pues, para el reconocimiento de antigüedad. Bueno, pero en fin, esa era una de las preguntas. Y la otra es sobre los grupos orgánicos. Mi pregunta es, ¿puedo escalafonar a otro grupo orgánico con salario tabulado mayor? No sé si me explico. Pues al hablar de escalafones, ir para arriba, o sea, no puedes ir Así para es. abajo, Pues ¿no? mira, lo que pasa es que haz de cuenta que hay, no sé, hay 3 grupos orgánicos, ¿no? O sea, en cada grupo orgánico hay un profesionista al tope, ¿no? Pero hay diferencias de salarios por la responsabilidad de cada uno de los puestos, ¿no? Entonces, si yo estoy en profesionista en un grupo orgánico uno, por decir, y quiero escalafonar en el grupo orgánico 2, que hay un profesionista con mayor salario, ¿sí puedo? Si Pues tienen las constancias, sí. sigue siendo escalafón, ¿no? O sea, porque a pesar de que sea la misma denominación del puesto, la remuneración es mayor y las condiciones son, las responsabilidades son mayores. Entonces, claro que yo considero que sí debe de ser escalafón. Sí, Justo, esa es la pregunta de justo, millón que justo ese debate lo tuvimos hace un par de días, en el que cuando hablamos de los movimientos laterales, ¿no? Y decía, es que, a ver, si va a haber un beneficio, si va a haber mayor salario, si va a tener un mejor horario, etcétera, pues yo considero que ese es un beneficio que, aunque aquí pues lo dice la propia definición de escalafón, ¿no? de escalafón, exactamente. O Que es un sea, vas sistema de hacia arriba. ascenso de un grupo No, orgánico a otro superior de la misma rama de actividad en puestos vacantes o de nueva creación y para los cuales tengas tu constancia de aptitud y que curses
el procedimiento de selección. Yo creo que digo, no me queda muy claro el tema de que si somos profesionistas y ganamos diferente, a lo mejor no he visto esos casos, a lo mejor tú sí, pero si se da una mejora salarial, yo creo que sí debería de haber un proceso escalafonario entre pues a lo mejor son los mismos puestos, pero con niveles de remuneración diferentes, ¿no? Y habría que ver si son parte del mismo proceso, de la misma rama de actividad y todo lo como se establece aquí en la propia cláusula tercera, inciso Q. Sí, porque ese es lo valioso de estas pláticas. Yo creo que todos tenemos que entrar en sintonía, de acuerdo a lo que establece nuestro contrato, porque muchas veces esa es la tomada de pelo, ¿no? Que a veces algunos representantes se aprovechan si no entendemos bien lo que está escrito en nuestro contrato. Creo que para mí es muy benéfico hacer este tipo de reuniones y de debates porque nos genera precisamente seguir estudiando, ¿no? Creo que uniéndonos. Exacto, fíjate, y voy a darle lectura aquí a algo que comenta Dani. Dice, la ley no está por el contrato y tampoco el contrato está por encima de la ley. Simplemente se va a lo que mejor le aplica en este caso al trabajador. Recuerda la cláusula 10, el artículo 6 de la ley y el 133 constitucional. Y yo lo voy a sintetizar en una sola oración, que es el principio de lo que en caso de duda es en lo que obtenga mayor beneficio el trabajador. En otras palabras, se denomina el principio indubio pro operario, que es, en caso de duda, lo que más favorezca al trabajador. En este caso, si a lo mejor hay la duda de que si es el mismo puesto y las diferencias de salario, pues entonces se debe de tomar como beneficio que puedas aspirar al mismo puesto, pero mejor remunerado, ¿verdad? O sea, ese sería como Claro. el mayor beneficio para ti. Y en todo caso, que darle claridad a esta situación que es un poco ambigua y que no, y que causa confusión a cómo se establece el concepto de escalafón aquí en la cláusula tercera. Gracias, Jesús. De nada. Adelante, compa Martín. Gracias, Jesús. Bueno, a ver, es una duda, a ver si lo que entiendo yo coincide con el concepto de escalafón y grupo orgánico. Yo entiendo que el grupo orgánico es, tiene que ver con el tabulador, con la paga, según el grado de nivel de responsabilidad. Y el escalafón es un ascenso vertical de puestos que tienen una coherencia en el conocimiento técnico. Por ejemplo, recuerdo también que hay una parte de los incisos, ahorita no preciso cuál es, que dice que los planes de carrera se conformarán independientemente del grupo orgánico al que pertenezcan. Algo por ahí así dice el contrato colectivo. ¿Qué ocurre? Voy a exponer mi caso personal. Yo formaba parte del departamento jurídico de zona, que era el puesto, compuesto por puestos, que el puesto inmediato era el auxiliar administrativo y el que le sigue era el profesionista. Era un ascenso vertical, pero entre el auxiliar administrativo y el profesionista no existe algún puesto que pertenezca al grupo orgánico auxiliar especializado. Por lo tanto, que cuando yo auxilia era el ascenso vertical de auxiliar administrativo, sin que hubiera auxiliar especializado, subiera directamente a profesionista. Cuando se parte la empresa, yo ya no tengo ascenso. Okay.
Posteriormente se concursa el profesionista y se abre obviamente no cambia el contrato colectivo, no se modifica tampoco mucho la estructura orgánica, sigue igual, y se abre la plaza concurso. La lógica que me daría a mí es que, de acuerdo al conocimiento técnico, y como estaba conformado el departamento jurídico, la correspondencia de ascenso me correspondía a mí. Sin embargo, se abrió a una compañera perteneciente a administración, que es abogada. Sin embargo, ella era auxiliar especializado, perteneciente al grupo orgánico auxiliar especializado, pero pertenecía a un grupo, a un plan de carrera distinto, que es administración, que tiene otros conocimientos técnicos distintos. Si bien es abogada, ella se desempeñaba en el área administrativa como contabilidad. Ahí ya yo siento que se rompe la coherencia entre los conocimientos técnicos, en este caso jurídico. Por eso yo siento que es independiente el grupo orgánico. El grupo orgánico no solamente se divide para el efecto de tabular los salarios, que es distinto al escalafón. El escalafón es un ascenso vertical hacia arriba dentro de un plan de carrera, es decir, dentro de puestos de trabajo que manejan el mismo conocimiento técnico. No sé si estoy en lo correcto. A ver tu opinión. Pues para empezar, compa, tú lo sabes, a trabajos iguales, salarios iguales, ¿no? Principio constitucional. Entonces, si tú como administrativo haces funciones de profesionista, pues entonces deberías de ganar como profesionista, compa. Por ahí ya la tienes ganada la demanda. Entonces, creo que en ese sentido, pues a lo mejor como comentas sobre el tema de la plaza de otro proceso, pues ya lo veremos en la cláusula 43, ¿no? Porque habla del puesto inmediato, superior e inferior, y entonces, pues sí se abre un poquito, se van acotando un poco las posibilidades, ¿no? Porque también sabemos que de forma práctica, pues la cláusula 43 se ha manejado de diferentes maneras, dependiendo los contextos y dependiendo los participantes. Justo por eso creo que es bueno que hagamos estos ejercicios. Creo que para analizar la cláusula 43, mi compa, vamos a tener que ser bien puntuales, bien objetivos, de llenarnos de más elementos para dar contestación a cuestiones tan específicas como las que comentas. Entonces, en ese sentido, yo lo único que te puedo responder ahorita, Lick, a trabajos iguales, puestos iguales, punto. Uno ahí con el tema de si soy administrativo y hago funciones de profesionista. En tema del escalafón, pues sí, ya es todo un tema un poco más complejo, porque aparte, acuérdate que vivimos una estricta separación de empresas, y luego entonces se separaron los procesos, pero seguimos estando contratados por la misma empresa, aunque seamos varias, y entonces es un tema bastante complicado que creo que sí deberíamos de tener más elementos a la mano para tener una mejor eh, respuesta que darte, ¿no? Y no quedarme en una respuesta a medias, que creo que pues ya es un tema que creo que sí sería bien interesante que lo analizáramos entre todos, con más elementos y con un análisis previo más profundo, ¿no? Porque sí creo que es todo un temazo ese de la cláusula 43, y sobre todo en el contexto en el que estamos, ¿no? Porque cuando éramos una misma empresa, pues no había tanto tema, pero ahora
pues incluso se habla de que es que si tú eres de acá no puedes ir para allá, y bueno, cosas así que se han dado, se han visto, y entonces te, te, te invito a que lo analicemos conjuntamente para dar la cláusula 43 en conjunto. Sí, muchas gracias, Miguel. Y de hecho, como dices, es un tema súper complejo que se ha abierto a muchos abusos porque pues la dirigencia lo interpreta a su conveniencia y claramente pues, también el contrato no es muy, no está tan simple, está redactado de una manera que se puede malinterpretar en muchos sentidos. Entonces, gracias por poner estos temas sobre la mesa para irlos desmenuzando conforme vayan avanzando las sesiones. Gracias, Lalo. Sí, y de nada, Lick. Y como dice Dani, yo también, Daniel, yo también coincido con esta idea y esta perspectiva. Dice, mismo patrón con diferentes áreas. Totalmente de acuerdo. Bien, vamos a darle celeridad a esto. Está el compa Albácer Salinas y luego Cristóbal. Adelante. Y luego Sí, Valeria. buenas noches. Fuerte y claro, compa. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, compañeros de Petacalco Guerrero. Para comentarte, en nuestro caso, el tabulador también se ve violentado de alguna manera, ya que respecto a los niveles de desempeño y el grupo orgánico, al subir de grupo orgánico del 2 al 3, al 4, al 5, en los niveles de desempeño, en vez de subirnos, nos bajaron. El puesto más bajo tiene el nivel de desempeño 7, el que sigue es el nivel de desempeño 6 y así sucesivamente, y ya aquí en nuestro caso sería un operador central, llega a caer hasta el nivel de desempeño 3. Entonces estamos tratando de estudiar cómo se llevó a cabo ese mal manejo para poder canalizarlo y poder regularizar nuestro salario. ¿Qué consejo y qué nos podías orientar, Jesús? O sea, lo que me comentas es que cuando a través de escalafón asciendes, perdón, eh, ese puesto está tabulado en cierto grupo orgánico con cierto nivel de desempeño, ¿no? Sí, es Y correcto. entonces, lo que me dices es que cuando asciendes, ¿te bajan de nivel de desempeño? Sí, te bajan un nivel de desempeño casi cada que asciendes. Bueno, hay que entender lo siguiente. La tabulación de los puestos los hace la empresa con acuerdo con el sindicato. Entonces, ya tienen ellos el catálogo de los puestos, ¿no? Que ahí los vimos, vienen dentro del archivo vienen dentro del archivo de los tabuladores. Y entonces, a ver, vamos a verlo para mejor referencia. Este es el general. Luego acá vemos los del coordinador de porristas, ¿no? Que dijeron, los de nacionales. Dice, por ejemplo, oficinas nacionales, ingeniero, que es el tope. Dice que tiene estos diferentes niveles de desempeño. La clave es, ¿qué grupo orgánico es esto? Este es el grupo orgánico, me parece que este es el 12, 665. Ajá, este es el grupo orgánico 12. Y aquí está el más alto con esto. Bueno, aquí no lo mencionan, pero cada puesto corresponde a un nivel orgánico y a un cierto nivel de desempeño. Aquí no lo logro observar en qué nivel de desempeño se encuentran cada uno de estos puestos, por ejemplo. Vamos a ver si en distribución viene alguna otra referencia. Mira, grupo orgánico 5, distribuidor. Ok, bueno, esa es la clave de la plaza. Pero en tu contrato de trabajos te dicen, ok, este puesto corresponde a auxiliar X
grupo orgánico tal, nivel de remuneración tal, pum. Eso habrá que investigarlo, ¿no? Porque aquí expresamente nos se señala a qué nivel de remuneración pertenece cada uno de estos puestos, y ese es un tema que deberíamos de investigar. O quién hace esa cuantificación de qué nivel de remuneración corresponde cada uno de los puestos, porque aquí nada más te dice a estos puestos pertenecen a este grupo orgánico y este es los niveles de remuneración que existen para este grupo orgánico. Creo que es una buena pregunta, compa, incluso para transparencia, ¿eh? En decirle a la CFE, oye, bueno, pues sí, están muy padres tus tabuladores, pero dinos a qué nivel de remuneración corresponde cada uno de los grupos, de los puestos que están dentro de los grupos orgánicos, ¿no? Me salta a mí esa idea ahorita que estamos analizando este tema y por lo que me comentas, porque, a ver, una cosa es el nivel de remuneración que debe de tener cada puesto, si más si es un tema de escalafón, pues debe de tener un nivel de remuneración más alto, ¿no? A lo mejor puede ser que sí brinque de un grupo orgánico a otro, o incluso que pueda ser del mismo grupo orgánico con un nivel de remuneración superior, pues eso también pudiera ser, ¿no? Habría que analizar cada uno de los casos en particular y Sí, sobre todo, ya con lo que comentas tú, es decir, a lo mejor sí te brincaron de grupo, pero el nivel de remuneración es más bajo, pero el salario sigue siendo más alto, ¿no? Lo que sí es distinto, y eso sí se debería de respetar, es los niveles de desempeño que cada uno de forma particular tiene. Las mochilas, las famosas mochilas, ¿no? Esas son otro boleto que no tienen nada que ver con el nivel de remuneración que tenga cada uno de los puestos en particular. No sé si quedó un poco respondido o si hay que abocarnos a investigar este dato que estamos comentando. sí, por ahí te había mandado un mensaje particular, igual le damos seguimiento, pero sí lo que comentas es realmente cierto. Nos dimos cuenta porque al ascender de un puesto a otro vimos afectado nuestro salario, o sea, subimos de puesto pero ganamos menos. Entonces ahí es donde vimos esta anormalidad y la estudiamos en unos documentos y ahí vimos que subíamos de puesto, pero el nivel de desempeño, el que comentaban, el que no el de la mochila, sino el nivel de desempeño donde te renumeran el salario, bajaba. Entonces supongo que malamente lo hacían pues obviamente para no subir, pues para ahorrarse unos pesos, pero sí se ve ahí reflejado que sí ganamos inclusive menos subiendo un puesto. O sea, es decir, si ganabas en un puesto inferior 100, en el puesto superior ganabas 98. Exactamente, ya cuando salía pues todo el salario integrado, ya se veía que se ganaba un poco menos. No, Porque pues eso con el sí grupo está grave, orgánico, ¿eh? porque en el contrato el grupo orgánico sí se veía que aumentábamos el salario, pero por los niveles de desempeño que nos bajaban un nivel, entonces realmente o no ganábamos más o ganábamos inclusive un poco menos. Entonces te comento, en nuestro tabulador que te lo voy a hacer llegar, el puesto más bajo está en nivel de desempeño 7 y el puesto más alto está en el nivel de desempeño 3. O sea, te imaginas que cada puesto lo fueron bajando hasta el nivel 3. Oye, pues eso está bastante complicado y yo creo que es hasta como para una investigación en transparencia, ¿no? Es decir, ¿será esto solamente en Petacalco o será como generalizado en todas las centrales, ¿no? Eso yo creo que sería bueno investigarlo, Sí, creo porque que no va a me ser en parece muy lógico Peta. ni congruente. No, no es lógico, incongruente. Entonces, en este canal lo podemos investigar con Comité Mixto de Productividad o tú en qué me recomiendas checarlo. Yo lo verificaría en transparencia. Sí, en Igual, transparencia. sí, a ver, oye, CFE, para tal puesto, ¿cuál es el nivel, el grupo orgánico y el nivel de remuneración, nivel de desempeño que le corresponde? Punto. Y
Y pues, y para todas las centrales, ¿no? Hacerlo como de forma general para ver si en todas las EPS de generación, pues se gana lo mismo, ¿no? En los mismos puestos. Yo creo que sería bien interesante verlo, porque pues aquí de forma general, eh, pues dice cuánto debe de ganar. Bueno, más bien no te dice en qué nivel de desempeño o de remuneración, nomás te dice, mira, estos son los puestos de los grupos orgánicos y estos son los niveles de remuneración. Pero ya en la práctica, en el día a día, como lo que estás comentando, pues sí se puede mover, ¿no? O sea, porque ahí en los tabuladores no te dicen qué nivel de remuneración está cada puesto, lo acabamos de ver, ¿no? Entonces, eso será bien, bien interesante preguntar, o sea, hacer como una comparativa de los mismos puestos en las distintas EPS, y ahí sí será como el principio por trabajos iguales, pues sueldos iguales, ¿no? O sea, aplicar esta regla del derecho dura que está en la Constitución, ¿no? De acuerdo, entonces te lo hago llegar en privado ya para darle oportunidad a los demás compañeros. Muchas gracias. De nada, compa. Bien, adelante, compa Cristóbal. Buenas noches, Jesús, y buenas noches a todos, compañeros. Referente a lo que estaba platicando el que acaba de contestar ahorita, Álvaro. Yo también soy de Petacalco. Lo que pasa a grandes rasgos, cuando estaba hace 2 sexenios, el secretario que estaba ahí, él hizo los salarios, los personalizó. Haz de cuenta que entra la nueva generación del 2008 en adelante y le haz de cuenta que los que tienen 30 años ahorita o 25 están en el mismo puesto de la nueva generación y ganan más los que tienen 30 años o 25 años. O sea, los salarios también disparados, o sea, no son parejos y hacen las mismas funciones. Está bien clara la cláusula ahí del contrato. Trabajos iguales, salarios iguales. Y ahí, si entra el fogonero, que esos de los antiguos que tiene 25 años, y entra el que tiene 13 años, gana menos que él y está en el mismo puesto. Hacen exactamente lo mismo. Ahí los salarios también disparados. Yo tuve un caso, por ejemplo, en el departamento mecánico se divide de cinco ramas. Es mecánico, instrumentación, eléctrico, civil y el otro no me acuerdo cómo se llama, confiabilidad. Se ve una categoría en un área porque pues, es mantenimiento, son todos los 5 departamentos, ¿verdad? En el mantenimiento. Si se habla un área en el eléctrico, un técnico superior, y yo soy técnico mecánico, no puedo participar para técnico superior eléctrico porque es otra área, otra rama. ¿Cierto o falso? ¿Verdad? Y yo como le digo a los chavos, a ver, o sea, es otro grupo, es otra rama de actividad, o sea, estamos en el mismo grupo orgánico por el mantenimiento, pero no se puede, si se abre una categoría de técnico superior eléctrico, yo soy técnico mecánico, no puedo ir a participar allá, o sea, estamos en el mismo grupo, pero la actividad, la rama de actividad es diferente. Lo que dice el concepto de escalafón. O sea, Así es. entiendo lo de la rama de las actividades y el plan de carrera, y a ver, alguien que no tiene un plan de carrera el plan de carrera para llegar a cierto puesto, jamás va a tener una constancia de aptitud de un puesto para el que no está capacitado, para el que no tiene habilidades, experiencia, capacitación, estudios, formación, perfil. ¿Sí me explico? O sea, Sí. no, debemos de partir del hecho de la aptitud para desarrollar cierto trabajo, que no debería ser una limitante si tuvieras una o dos o varias constancias de aptitudes porque ya cumpliste la batería de capacitación, porque tienes el perfil, porque tienes los estudios, ¿no? Yo Y creo la que aptitud. todo eso se debería de valorar, pero pues no vas a poner, por ejemplo, a trabajar de abogado a un contador, porque para empezar necesitas tener a lo mejor ciertos estudios, tener cierta registros te hablo de lo que yo conozco, pues, de estar registrado en el Poder Judicial o de la Ciudad de México o en el federal,
Entonces, a eso va enfocado el tema de la aptitud. Y sí, es un tema debatible, a lo mejor en puestos en los que no se ocupen cosas tan especializadas, en las que a lo mejor pudiera al final del día haber un acuerdo entre empresa y sindicato para a lo mejor darle la capacitación a otras áreas respecto a puestos en los que pudiera ascender diferentes personas, ¿no? Sería como mi lógica al respecto, compa. No sé si por ahí va el asunto. Pues sí, pero ya referente a los salarios, ahí están bien disparejos, ¿eh? Te vuelvo No, a bueno, repetir, los que eso tienen sí no hay vuelta de hoja, compa. ajá, Eso sí no hay los que vuelta de tienen, hoja. los que tienen Salario, 25 años y los de 13 años están en la misma área y gana más el de 25 años que el de 13 años y hacen lo mismo. Yo siempre he dicho eso, lo he visto pues que está mal porque, como dice la cláusula en nuestro contrato, a trabajos iguales, salarios iguales. y más allá de Eso nos nuestro respalda. contrato, compa, lo dice la Constitución, o sea, la Constitución Exactamente. Política de los Estados Unidos Mexicanos. A actividades iguales, salarios iguales. Entonces, pues yo creo que es un área de oportunidad para la gente que está en esa posición, hacer una reclamación interna por si pudiera prosperar de alguna forma. Y si no, pues por la vía judicial te garantizo que vas a ganar. Bueno, nomás era para aclarar eso porque sí, ahí están los salarios disparados. Y mantenimiento, pues es el que menos salario tiene a nivel central y es el que más trabajo, más carga de trabajo tiene. Ahí sí estamos jodidos en mantenimiento, en salarios. Ok, mi compa, pues mientras sigan como están, nada va a cambiar. Eso es lo único que te puedo decir. Eso sí. Bueno, pues Adelante, sería todo. sale mi compa. Buenas noches. Adelante, Valeria. Y ya con Valeria terminamos porque ya nos excedimos un poquito. Adelante. Bueno, ya. Buenas noches. Pues con respecto a lo que comentaba este Martín de las suplencias y del escalafón, en mi caso yo soy administrativa del departamento de TICS. Cuando mis compañeros se van de vacaciones, no los mandan a suplir, pero tampoco me dejan suplir a mí. Y a mí me dicen que porque no tengo licenciatura. Sin embargo, en otros puestos de la misma categoría que son profesionistas, sí mandan a suplir sin licenciatura. Entonces, no es posible, bueno, sí es posible que la gente temporal que va llegando gana más que uno de base en todas esas suplencias porque los mandan a cubrir a los profesionistas, a los técnicos y a los especializados. Entonces, es como que a conveniencia, a unos sí y a otros no. Prefieren dejarnos a nosotros sin un profesionista que dejarme cubrir a mí. Y sin embargo, pues yo hago trabajo de ellos, porque sí hago el trabajo de los profesionistas. Eso es pues mi observación, ¿no? Entonces sí es a conveniencia, yo creo que todo. Pues yo creo que, mira, lo que comentas, Valeria, yo creo que es algo que hemos visto en muchas personas, ¿no? Estas excepciones que van generando justamente esta inconformidad. Lo veíamos en la sesión pasada cuando hablábamos del concepto de perfil del puesto. Y pues bueno, claro, o sea, la definición es bien clara, ¿no? Para poder cubrir un puesto, pues tienes que cumplir con el catálogo de habilidades, experiencias, conocimientos, todo lo que se maneja ahí en el concepto de perfil de puesto. Pero justo esta clase de excepciones en las que porque unos sí y otros no, ahí es donde empieza a ver la problemática. Si nos apegáramos al librito, yo creo que las cosas serán muy sencillas. Nadie que no cumpla con lo que dice aquí, no puede. O pues si va a haber excepciones, pues que sea para todos. Pero eso es justamente algo que se tiene que hablar ya de forma colectiva, porque quien propone las suplencias no es la empresa, pues es el sindicato, ¿no? Quien
quien al final del día hace esta clase de distinciones. Pero sin embargo, bueno, el sindicato contesta que quien no me quiere es la de trabajo, entonces yo les digo, bueno, entonces los puestos son de la empresa y no tuyos. Bueno, los puestos son de Cuando la es, empresa, pero pero yo creo que es a conveniencia, ¿no? quien propone es el sindicato, y eso lo vamos Ujú. a ver en el tema de la cláusula, me parece que es la 21. Pero efectivamente, pues entonces no puede haber distinciones, es lo único que Pues no puede haber porque apenas me encontré a un compañero del suministro y él está supliendo al profesionista de TICS y le dije, tú sí lo puedes suplir. Dice, pues no me dejaban tampoco. Dice, pero ahora sí ya me dejan. Y ya yo le expliqué, dice, sí, pero aquí también nos hicieron lo mismo. Dice, nada más que también nos pusimos al brinco y ya me dejaron suplir. Entonces, pues esa conveniencia, ¿no? A unos sí y a otros, ¿no? todo eso se va a tener que hablar y llevar a la discusión colectiva, porque no está bien que se hagan estas distinciones. Yo hablaría de que, pues, o todos coludos o todos rabones, ¿no? Otros rabones. En términos muy coloquiales. Y pues bueno, vamos a darle ahora la palabra al compa Dani. Ya estamos justo por terminar el círculo de estudio del día de hoy. Adelante, Dani. Esto es a veces un poquito complicado, pero para algunos lo vemos diferente. En la situación que está pasando con respecto a los escalafones, en este caso la compañera que habló al final, que comenta que ella no puede hacer o no la han dejado suplir, que por X o por Y razón, recordemos que ante todo tenemos que dejar escrito. Ahorita estaba buscando la cláusula que comentó más o menos Jesús con respecto a que al sindicato le corresponde poner al trabajador. Aquí tenemos que hacer un poquito la separación, nos guste o no nos guste por el tema social que tiene que hacer el sindicato, que mientras no estés violentando a los demás trabajadores, por eso se tiene que hacer un buen análisis, el sindicato puede poner a diversidad de personas, siempre dándole la preferencia, querramos o no, al personal de base. En este caso, para suplencias. Es importante que no se pierda de vista que no nada más nos tenemos que enfocar a una sola cláusula. Aquí yo me he dado cuenta que siempre estamos hablando cláusula 43, y perdónenme, ya lo hemos escrito, y de verdad que estamos perdiendo de vista todas las cláusulas que apoyarían a la cláusula 43. También escuché que hay lugares donde no tienen constancias de aptitud. La cláusula 43 lo dice claramente que cuando no hay cláusula, cuando no hay constancias de aptitud, en automático no hay ni examen. Y eso lo estamos perdiendo de vista. Por eso les puedo decir, también existe la cláusula 10, que es la que estábamos hablando de principio pro persona, o como lo comentaba Jesús. ¿Por qué se los digo de esta manera? Porque a veces estar leyendo está bien lo que se está haciendo, yo no voy a decir nada, pero hasta que terminemos prácticamente de leer el contrato colectivo, se van a dar cuenta cómo poco a poco todas se apoyan, incluyendo la Ley Federal de Trabajo, la Constitución y todo lo que tengamos a nuestro alcance para apoyarnos. Pero no lo pierdan de vista. La compañera es bien sencillo, entre comillas, lo veo así. Se le deja un escrito, yo quiero hacer suplencia, y ahí lo que te está diciendo es que la persona tal no te quiere. Eso, discúlpame, no tiene ni por qué decírtelo. Para mí sería más fácil que te entregaran un escrito en donde te están diciendo que esa persona no te quiere, porque el contrato colectivo es claro también que tú estarás a un periodo de prueba. Y el periodo de prueba tampoco se lo pueden pasar. Tienen que decirte cuáles son tus errores. Entonces tú en todo eso se tienen que apoyar. Y aparte, tienen que estar solicitando la capacitación porque si se dan cuenta, el único que está siempre en el limbo es el personal que está en servicios generales. Él puede estar aquí, puede estar allá y a veces me he preguntado
Hemos razonado por qué ellos pueden estar del tingo al tango, diciéndolo con palabras coloquiales. ¿Por qué? Porque ellos todavía no tienen una base y a veces resulta que tienen más conocimiento de que están en una área, en otra área y en otra. Y ellos pueden estar en cualquier lado. ¿Por qué el de base no puede? ¿Qué es lo que lo limita? Y no podemos siempre culpar al sindicato, porque entonces al sindicato hay que darles escritos para que nos conteste con escritos y también poder atacar en su momento, en este caso, a la empresa. Pero les voy a ser honesto, por lo regular esos tapones nada más son por quererlos realizar, porque se dan cuenta que nosotros nada más vamos, pedimos y nos retiramos. Y eso no debe de estar así. Discúlpenme, yo cada vez que veo que siempre se enfocan a la cláusula 43, tenemos ahí está, creo que ya la puso, el control de ingresos y es claro, es el sindicato quien lo pone. Ahora bien, para las suplencias de profesionistas no es necesario, al menos acá, a ver si les puedo conseguir un documento, no es necesario que se tenga al menos aquí se dio en las valles así, por un tema que hubo, aunque fue de estar molestando y molestando y molestando, no deben de tener lo que es la cédula. Para ya estar dentro de ese puesto como permanente o de base, como ustedes gusten llamarlo, ahí sí necesitan la cédula. Para suplencias no. Y si no tienen ni la constancia de aptitud, el sindicato está obligado a prácticamente obligar a la empresa a que les dé la capacitación y si no es de riesgo, también ponerlos en el lugar indicado. Pero todo deja en evidencia, porque yo he notado que en todos lados donde tienen ese inconveniente, esa falta de la evidencia, de escritos. Eso es lo que les puedo estar comentando con respecto a esta cláusula y observen la 37 y apéguense a la 10 y apóyense con la Ley Federal de Trabajo. Y yo les voy a recomendar que cada vez que nosotros, o al menos cuando estamos ahí en el chat nacional, le subimos todo lo que está al alcance. Yo le subo imágenes, fotos subrayadas. Por favor, aunque sea, yo sé que no tienen tiempo, anoten el artículo y cuando ustedes puedan, léanlo. Porque las leyes no nada más son, o al menos el contrato colectivo no es como lo mencionan. Nada más de que, ay, me agarro de aquí y punto. Otra, perdamos, porque esto es ya muchas de las ocasiones, y perdón que lo vuelva a decir, perdamos de vista que es el contrato colectivo el que rige al 100%. ¿Por qué lo digo? Porque ya se ha presentado en los grupos y hubo mucho tiempo que decían, pero es que es el contrato colectivo. No, señores, simplemente es lo que más convenga en este caso al trabajador. ¿Por qué lo digo así? Porque estamos en un tema laboral. Si fuera ciudadanía, es lo que más le corresponde al ciudadano, es lo que mejor le corresponda al ciudadano. Entonces, no pierdan de vista esa parte, no nada más es una cláusula, se apoyan con todas. Y a pesar de que están leyendo una por una, les voy a ser honesto, esto se va a acabar. Si bien salen en diciembre, si no llueve, si no van a acabar hasta diciembre, enero, febrero del próximo año. Y si se les ocurre hacer alguna modificación a la cláusula, se van a perder. Entonces, cada vez que tengan oportunidad, por favor, léanlo. Ya se dieron cuenta cuánto es aquí, pero se pierde tiempo por la desmenuzada que le están dando. Y discúlpenme, vienen unas cláusulas como la 43 que está súper pesada para desmenuzar. Y vienen más cláusulas que les van a causar mucho ruido. Al menos los que estamos aquí tengan la oportunidad de que si gustan váyanse a las que están súper digeribles, que son prácticamente un párrafo, una hoja, como ustedes gusten llamarle, y si quieren más adelante, las más largas. Esa es la recomendación. Observen la 37. Entonces, por favor, léanlo, porque esta es el arma más poderosa que van a tener. Yo lo he dicho siempre. Si ustedes leyeran el contrato colectivo del PIAPA, se dieran cuenta cuántos lo están llevando a cabo. Y lo peor del caso es que nuestro contrato colectivo, a un apartado del de Pemex, no tuve la oportunidad de decir del SME, pero sí puedo decir que el de Pemex y el de Telmex, el de nosotros, está súper completo, es súper bondadoso, es súper violado aquí,
pero es súper bondadoso. Entonces, en ustedes está hacer un cambio paulatino, pero seguro, siempre y cuando lean todo el contrato colectivo. Eso es todo lo que puedo decir. Les ofrezco una disculpa si lo toman a mal. Yo, por ahorita, nada más es lo que más les quiero transmitir. Léanlo más seguido. Todos los que estén aquí y apoyen a los que no quieren leer. Eso sería todo por mi parte. Buenas noches a todos. Muchas gracias, mi amigo. Bueno, con esta participación de Dani terminamos la grabación de la sesión del día de hoy. No pudimos transmitir en vivo, tuvimos problemas técnicos. Veremos qué ocurrió para que en lo sucesivo podamos estar en vivo. Por lo pronto, pues ahora va a ser grabada la sesión del día de hoy. Y permítanme, pues, me despido de los compañeros, compañeras que verán esto en retransmisión y decirles que vamos a seguir dando este esfuerzo por abrir a la discusión de estos temas que pues realmente no hay otro foro parecido, me parece, en la actualidad. Y no es que me sea grato porque debería de haber muchos foros respecto a este tipo de temas que nos importan y nos atañen a todos los electricistas, trabajadores de la CFE y asociados al SUTERN. Pero bueno, por lo pronto seguiremos haciendo este avance lento tal vez, pero creo que el entendimiento que vamos a tener de las cláusulas y del contrato va a ser mucho más amplio. En ese sentido, cerramos transmisión y un gusto haber estado con ustedes el día de hoy.